contexto mundial es evidente que el incremento del uso de máquinas de fabricación digital y de medios tecnológicos para intervenir y procesar lo que tenemos como realidad, nos estamos dando cuenta de que la realidad está siendo influida o atacada o modificada gracias a los medios digitales, los celulares, las máquinas de fabricación digital, etc. Tenemos que entender cuáles serían los fundamentos o la manera de pensar dentro de este mundo nuevo que se nos abre delante de los ojos, que es el de la fabricación digital. Necesitamos una suerte de filosofía para poder ordenarla, para poder sustentarla, para poder desarrollar luego propuestas y para poder hacerla avanzar también. También para no creer simplemente en las cosas porque sí, sino para poder darles fundamento y para poder llevar la mente a una suerte de evolución. Les voy a hablar básicamente del materialismo generativo, pero para esto les quiero explicar primero qué es el materialismo, de dónde viene. Les voy a explicar también qué cosa es el idealismo y de dónde viene. El término materialismo lo tenemos desde el siglo XVIII, pero está enraizado en la Grecia antigua y en el Renacimiento. En palabras muy simples, el materialismo es una forma de pensar en la que se cree o se entiende que el mundo que nos rodea es independiente del pensamiento. Lo que yo entiendo con mi mente no tiene nada que ver con lo que es la realidad. La realidad es. El idealismo, por el contrario, plantea que la realidad es dependiente de mi mente. Cogito ergo sum. Primero pienso, luego existo, primero comprendo, luego las cosas son. Estas dos formas son de alguna forma opuestas, son en realidad opuestas para entender la realidad, y lo han sido a lo largo de la historia. Vale, les voy a explicar un poco de historia también. Me voy de frente a Grecia, Heráclitos. Heráclito nos hablaba de que las cosas son y no son al mismo tiempo. Hablaba de que uno entra a un río y en ese instante ya no es ese río y uno mismo no es. Quiere decir que todo está en cambio. Cuando nosotros nos aproximamos a la realidad, cuando empezamos a observarla, queremos entenderla con nuestros sentidos. No es lo primero que vamos a hacer, queremos olerla, queremos tocarla, queremos verla, pero nos damos cuenta en este proceso de que la realidad va cambiando y que hay un cambio, y es lo que notó Heráclito. Es que de alguna forma el agua se convierte en vapor, que de alguna forma el agua también se convierte en hielo. Hay un cambio, hay algo que permanece y algo que cambia. No se sabe exactamente qué es. Platón, en el 427 a.C., que es idealista, nos dice, bueno, lo que sucede es que el mundo de las ideas que tenemos ilumina de alguna forma el mundo sensible. Y este mundo de las ideas es lo único que existe en realidad. El mundo sensible simplemente son sombras del mundo de las ideas. Entonces, el mito de la caverna habla de unas personas sentadas con un fuego en el cual están atadas, y van viendo unas sombras que se mueven delante, que es lo que nosotros estaríamos entendiendo en la realidad con nuestros sentidos. Algo que no es, algo impuro, algo incorrecto. Lo correcto y lo únicamente puro son las ideas. La idea de, por ejemplo, casa, o la idea de mesa. La idea de mesa a veces nos hace creer, nos podría llevar a entender que una mesa es mesa a pesar de ser cuadrada o redonda, porque existe una esencia de mesa. Eso es lo que dice Platón. Luego, Thalios, Anaximandros, Anaxímenes, parte de la escuela de Tales, de Mileto, plantean que lo que existe realmente es la materia. Lo que tenemos delante son elementos materiales y estos son los que cambian, se modifican y nos dan todo el resto de cosas. Por ejemplo, el origen de toda la vida es el agua, y del agua sale todo, todo tiene agua dentro y todo se convierte en agua al fin. Todo es fuego y todo se convierte en fuego al fin. Lo que pasa
y es muy interesante, es que Aristóteles, que es discípulo de Platón, coge estas dos aproximaciones y las une y dice: existe un mundo, sí, sensible, que es el que experimentamos, y existe un mundo de las ideas, pero este mundo de las ideas está incluido dentro de las cosas. Es decir, yo cuando tengo una imagen de perro, cada perro es y a la vez no es todos los perros. Es decir, él lleva la esencia y no es todos los diferentes perros que hay, pero a la vez en sí yo entiendo que es un perro. Él en sí mismo lleva, no es un mundo aparte de ideas, sino que están juntos. Cada uno de los objetos lleva en sí su esencia y su materia. Luego, años más tarde, estamos hablando ya de lo que nos toca a nuestros días, los postmodernistas siguen en esta línea del idealismo. ¿Por qué se puede decir que siguen en la línea del idealismo? Cuando nosotros pensamos que las cosas o el mundo que nos rodea está fuera de nuestra mente, la única manera en la que las cosas pueden mantener identidad es que tengan una esencia. Tiene que haber una esencia de un átomo de hidrógeno, tiene que haber una esencia de una pelota, tiene que haber una esencia de una montaña, que hace que sea montaña, que hace que sea pelota, que hace que sea átomo. Los posmodernos hablan más bien de una suerte de dialéctica, de que todo está en la realidad de acuerdo a lo que nosotros interpretamos de ella. La realidad es un simulacro, es lo que nosotros imaginamos que es lo que nosotros creamos. Hegel y Marx, que es de donde sale el materialismo dialéctico, hablan por el contrario de procesos, hablan de que la materia en sí tiene unos procesos que van llevando a distintos cambios. Ahora bien, por un lado tenemos el mundo de idealismo, esta forma de aproximarnos a la realidad idealista, de creer que existe una esencia, que existe algo ideal, el amor ideal, la persona ideal, las cosas ideales, la cebra ideal, que es hacia donde todas las cebras tratan de alguna forma llegar y ser, porque si no se parecen no son. Y está por el otro lado el materialismo, que habla de la materia como creadora en sí misma, en algunos elementos básicos, creadora de todo lo demás. Lo que ha pasado en los últimos años con los términos precisos, los estudios de dinámica no lineal, teoría del caos y singularidades, teoría de fractales, teoría de autoorganización y complejidad, nos han demostrado que la materia en sí misma tiene capacidades para generar forma. De alguna manera, el creacionismo también se puede entender dentro de esta forma idealista. Es creer que la materia inerte, sin capacidad de hacer nada, está depositada sobre la tierra, y viene alguien y dice: hágase la luz, hágase las plantas y los animales, hágase. Y le doy un comando a la materia para que asuma una forma. Eso es idealista también. Esto que les he mostrado aquí son muestras o formas tangibles en las que la materia se les ordena en las manos constantemente, cuando prenden un cigarro, cuando abren el caño del agua y el agua pasa de laminar a turbulenta. Hay una serie de símiles entre la forma en la que la materia se organiza, por ejemplo, la organización de los pulmones en las partes más interiores, los alvéolos, o los ríos, o las plantas, la manera en la que